hagamos, bueno, en principio le quiero agradecer a Adriana, Ábalos la invitación y la posibilidad de que conversemos. Y bueno, y ya que somos pocos podemos conversar y me pueden interrumpir y podemos... Bueno, un poco lo que yo puse como título, ¿qué discurso del sujeto? Me parecía interesante poder situar de qué se trata cuando hablamos de discurso, la cuestión de que depende qué decimos, qué escuchamos o cómo intervenimos en relación a qué idea de sujeto tenemos, en relación a dónde estamos ubicados respecto de qué sujeto estamos hablando y qué discurso respecto al sujeto. Entonces, creo que esto es importante en cualquier discurso. En este caso me toca a mí hablar desde el psicoanálisis, pero nosotros sabemos que cada discurso tiene su lógica y eso es lo que me parece que hace a la cuestión con respecto a cuando decimos de qué sujeto se habla, estamos hablando de qué lógica de discurso tenemos en relación al sujeto del cual hablamos o al cual escuchamos o al cual vamos a intervenir. No es lo mismo la lógica del discurso de la sociología que de la antropología, que la filosofía, que la del psicoanálisis. Entonces decimos sujeto y podemos estar hablando de diferentes sujetos y no sabemos a qué nos referimos. Nosotros desde el psicoanálisis estamos muy acostumbrados a escuchar a que el sujeto se construye, a que el sujeto es un hecho de discurso. Ahora, el asunto es qué quiere decir esto, ¿no? ¿Qué quiere decir que el sujeto es un hecho de discurso, que el sujeto se construye? Que está atravesado por la lengua, que está hecho de palabras, que está producido por el lenguaje, etc. Como el tema por el cual me convocan tiene que ver con la cuestión política, ¿no? Y tiene que ver con lo político y la política. Entonces me pareció interesante tomar algo de la cuestión del sujeto en relación a lo que plantea Milner en la política de los seres hablantes, donde en principio se plantea de entrada Milner algo que me parece que es muy importante, que es si se trata de la política o se trata de lo político, ¿no? Si se trata de la política, estamos hablando de acciones que tienen que ver con un conjunto, que van a incluir a un conjunto, que la política apunta a la cuestión de la masa, de una multitud, por lo menos, con acciones específicas y que tienen siempre que ver con una decisión sobre algo, una decisión individual o de un consenso, pero que implican una decisión sobre un conjunto. Y si lo planteamos como la política, tiene algo que se va como en relación a lo que es el discurso del sujeto, como hacia lo infinito. La política es como hablar de la mujer, como hablar de... O sea, ahí Milner dice algo que es interesante. Bueno, conviene hablar de política de vivienda, política de salud, política... O sea, acotemos de qué política estamos hablando, ¿no? Y si hablamos de lo político, ¿no? Que ya estamos hablando... estamos cambiando el artículo, digamos, ahí, por eso me parece que es un texto muy valioso, porque no hace más que tomar las coordenadas freudianas y lacanianas, ¿no? Milner, si hablamos de lo político, estamos hablando de lo revolucionario que tiene la concepción de sujeto para el psicoanálisis, en el sentido en que
el sujeto del psicoanálisis es un sujeto que habla, ¿no? Y que porque habla puede decir y dice. Ahora, ¿qué significa que es un sujeto que habla? Es decir, que es un sujeto que en ese hablar construye, ¿no? Construye desde la cuestión individual en relación a lo que puede ser un análisis, construye su fantasma, construye su análisis, construye su cuestión imaginaria, su cuestión simbólica, pero también en el hablar tiene la posibilidad de construir un semejante. Esto, bueno, un poco lo que le decía a Adriana, que me interesa este tema, que lo estoy trabajando hace un tiempo, de cómo se pasa de lo individual a lo colectivo, ¿no? Porque siempre la crítica respecto del psicoanálisis es que, bueno, el psicoanálisis tiene que ver con lo individual, es una práctica que solo la puede hacer, bueno, quien tiene para pagarlo, bueno, o en lugares públicos, que apunta a lo individual. Sin embargo, lo revolucionario del psicoanálisis en relación al discurso del sujeto del que se trate es que tiene la posibilidad de que en lo individual puede armar un colectivo. Ahora, para eso es necesario que el sujeto del cual estamos hablando pueda decir. Que pueda decir es decir que inaugura un campo también, ¿no? Donde tiene que pasar. ¿Cómo se pasaría, digamos? Vamos a hacer la pregunta. ¿Cómo se pasaría de lo individual a lo colectivo? ¿No? En principio, se pasaría haciendo un movimiento, que me parece que es el movimiento fundamental que hace el psicoanálisis. Es pasar del 2 al 3. ¿Qué sería pasar del 2 al 3? Sería saber que si tengo la posibilidad de hablar, también tengo la posibilidad de hacer silencio, y también tengo la posibilidad de escuchar, y también tengo la posibilidad de que me hagan callar, y también tengo la posibilidad de callar a otro. Es decir, que si hablo, la lengua que hablo no es personal. Yo estoy hablando una lengua en donde, bueno, más allá de lo que nos entendamos, algo nos entendemos, ustedes miran y algunos hacen así, en algo nos estamos entendiendo. Es decir, que no hay un lenguaje que sea privado, ¿no? El lenguaje es compartido. En ese lenguaje compartido, que podamos pasar del 2 al 3, es decir, que de lo individual puede existir otro, es lo que hace que después pueda existir un colectivo. Entonces, no es cierto que el psicoanálisis es meramente de lo individual, porque en todo caso cualquier discurso puede quedar en lo individual. ¿Se entiende? Cuando digo cualquier discurso que no considere esta cuestión del sujeto como sujeto hablante o como sujeto que tiene la posibilidad de decir o como sujeto que a la vez son muchos sujetos, porque está escindido y porque está barrado, cualquier discurso puede quedar en el sujeto individual si cree que es uno, es decir, si cree que no hay división. Y ahí me meto con la cuestión de qué sería, a mi entender, lo político del psicoanálisis. No la política, sino lo político del psicoanálisis. ¿Qué sería lo político del psicoanálisis? ¿O qué sería lo político de esta cuestión de considerar al sujeto? Lo político sería que persista en la cultura el sujeto que hable, el sujeto que diga,
el sujeto que no sea acallado, digamos, que no sea enmudecido, que se relance siempre esa posibilidad, que se cause siempre esa posibilidad. Es decir, que el sujeto no tenga un destino de silencio. Ya sabemos que todas las grandes catástrofes humanitarias han pasado por esa lógica, ¿no? Por una lógica de acallar al sujeto, de silenciamiento, ¿no? De sometimiento, y de hacer de ese otro un objeto de uno que se cree uno con mayúscula, ¿no? No se cree otro, se cree uno. Por eso digo que el peligro de que el discurso no sea del sujeto está siempre, aún para los psicoanalistas, porque todos en algún momento nos podemos creer que somos uno, es decir, que no estamos ni divididos, ¿no? Ni barrados, ni castrados, ni que somos muchos al mismo tiempo. Cuando digo que ¿cuál sería el peligro para el discurso de que ese discurso se cierre sobre sí mismo y se vuelva uno? Me refiero a que en términos de psicoanálisis ese peligro lo podríamos llamar un narcisismo imbatible, es decir, un narcisismo imposible de agujerear. Es decir, cuando alguien se ubica en una posición discursiva donde ese narcisismo es imbatible o es imposible de agujerear, se termina la posibilidad de la conversación, ¿no? O sea que nos estamos acercando a algo de ese uno. Entonces, lo que sucede ahí es que se restringe la posibilidad del decir y lo que queda es el bla bla, lo que Milner llama un sujeto parlanchín, es decir, alguien que habla bla 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 bla, pero no dice, y como no dice, bueno, no podría hacer actos dentro del discurso. Por eso también una de las cuestiones de la política del psicoanálisis o de lo político del psicoanálisis es que estemos siempre dentro del discurso y que lo que hagamos sea dentro del discurso. Porque estar por fuera del discurso, bueno, implica algo de esto en relación a lo loco, ¿no? A lo que tenga que ver con la dispersión, la disgregación, lo que no pasa por la palabra, lo que no pasa por los ideales, lo que no pasa por los fantasmas, por las ilusiones, ¿no? Sino que por lo que pasa por el lado de el bla bla, lo parlanchín, la crueldad, ¿no? Lo que no se anuda o no se trenza, ¿no? Porque cuando decimos que es importante que lo individual se transforma en colectivo y se hace de un 2 a un 3, es porque ahí está operando lo que Lacan toma en uno de los últimos seminarios, que es la lógica del trenzado. Es decir, que siempre tiene que haber una guía, un tercero ahí, ¿no? Que pueda enhebrar, que pueda enlazar. Y que si esa terceridad no está, esa trenza no se puede armar. Entonces, este pasaje es fundamental para que exista el semejante. Otra cuestión que me parece que es importante y que tiene que ver con algo de esto, es que esta lógica del sujeto, que es la lógica del sujeto del psicoanálisis, y que arma también una lógica en relación, o puede armar una lógica en relación a lo colectivo,
tiene que ver con qué concepción se tenga, por ejemplo, de la vida y de la muerte. Nosotros hoy asistimos, ¿no?, a un modo de vivir donde existen muchos modos de rechazo, ¿no?, y renegatorios en relación a la muerte, por ejemplo, ¿no? Es decir, como si algo de la muerte podría desconocerse o podría aplazarse, o como decirlo de otro modo sería decir que se trata de vivir todo el tiempo, ¿no? De vivir todo el tiempo y de vivir a full todo el tiempo, ¿no? Podríamos decirlo como una manera un poco más moderna. Por supuesto que todos queremos vivir, y por supuesto que todos queremos llegar a ancianos y a viejos y vivir lo mejor que podamos y la mayor cantidad de tiempo posible, pero eso no implica desconocer la muerte, ¿no? Entonces, es muy importante saber desde dónde hablamos del sujeto, porque esto también atañe a qué idea tenemos de la vida y de la muerte y de los cuerpos que están en juego en relación a la vida y la muerte. Milner dice algo que es interesante en ese texto, donde dice que, bueno, que según qué idea de sujeto tengamos, es cómo vamos a tratar a los cuerpos, ¿no? A los cuerpos podemos tratarlos como cuerpos de sujeto o podemos tratarlos como objetos, ¿no? Intercambiables, desvalorizados, desubjetivados, ¿no? Entonces, por eso no es menor de qué discurso se trata. Cuando nosotros hablamos de este peligro, que creo que actualmente lo podemos escuchar en la clínica, lo podemos escuchar, bueno, en cualquier lado, pero fundamentalmente en la clínica, en relación a ese discurso que totaliza y hace uno, lo que creo que ahí tenemos que tratar de pensar es en qué lugar nos ubicamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un discurso que tiende a ser uno y a totalizarse, lo peor que podría pasar es que alguien que escuche ocupe el mismo lugar, es decir, también se ponga en una posición de uno, ¿no? Deje de ocupar el lugar ese de juego que puede ser para el psicoanálisis el hacer semblante de, es decir, el parecer que, para que algo de ese uno, de esa totalidad o de ese narcisismo o de eso agujerear se despliegue. O sea que lo que quiero decir con esto es que la posición en relación al sujeto que tenemos en relación al psicoanálisis es ética, no es ideológica. Eso no quiere decir que los psicoanalistas no tengamos nuestra ideología. Lo que quiere decir es que frente al discurso de otro en relación a su despliegue, nuestra posición es ética. Porque si no corremos este peligro de hacer uno, ¿no? Y de que el discurso se totalice y vaya tomando cuerpo, digamos, ¿no? Cuando en verdad, bueno, se trata de esto otro. Cuando digo de la posición de Semblán, a lo que me refiero es que para ocupar esa posición es necesario, bueno, la caída de muchos ideales, ¿no? Es decir, que por eso decía esta cuestión de que no se trata de que alguien no tenga su ideología, sino de que no lo puede poner en juego ahí, en ese momento, al menos en el transcurso de un análisis.
Hablaba de los riesgos que puede tener, pero fundamentalmente me parece que la única promesa que podemos hacer desde ese lugar de escuchar ahí y de jugar ese juego de despliegue del discurso del otro es hacer una promesa esto de que es posible la conversación, ¿no? Eso es mantener lo político del ser hablante, es decir, causar de que es posible conversar, de que aún con todas las dificultades que eso tenga y las diferencias, es posible. No es fácil esto sin ocupar ese lugar, porque lo que se da rápidamente es una discusión, ¿no? Entonces digo, para que haya política del ser hablante, para que sea posible la promesa de conversación, hay que estar ubicado en un cierto lugar, es decir, eso tiene que tener una condición, ¿no? Una condición, podríamos decir un dispositivo, estar ubicado en cierto lugar. Entonces, lo que podemos decir o lo que vamos viendo es que de alguna manera el sujeto del que estamos hablando es un sujeto que se produce, se va produciendo a través de las palabras que enuncia, el lugar en que se ubica, el lugar en que otro lo escucha, la posición ética, y que en verdad el sujeto va siendo producto, podríamos decir, de una praxis. Esa es la concepción de sujeto que tiene el psicoanálisis, que no es lo mismo, decía antes, que la concepción de sujeto que tiene la filosofía. Pero el psicoanálisis tiene como concepción de sujeto un sujeto que se produce, ¿no? Atravesando, digamos, todas estas cuestiones. Y entonces, ¿por qué el discurso del psicoanálisis no puede ser un discurso de poder? ¿No? Es una pregunta interesante. O cuándo el psicoanálisis podría volverse un discurso de poder, ¿no? Porque si seguimos un poco la lógica de lo que venimos diciendo, que el psicoanálisis se transformara en un discurso de poder sería que se terminara la cuestión de lo político del ser hablante, es decir, que se perdiera esa oportunidad. El psicoanálisis podría entrar en el terreno de un discurso de poder si empezara a ejercer como discurso una dominación sobre otros, al modo que fuere, ¿no? La dominación no tiene por qué ser una dominación real, en lo real, puede ser sutil, puede ser una dominación lingüística. Digo, un discurso puede dominar lingüísticamente, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, los medios de comunicación, la publicidad, bueno, ejercen cierta dominación sobre los sujetos y sin embargo es de un modo a través de la lengua que lo hacen, ¿no? De las palabras, del modo en que se arman las frases, de los eslogans, etcétera, etcétera. Y arman un modo. Entonces, el asunto es, ¿por qué nos sirve pensar de qué discurso del sujeto se habla? Porque en relación a de qué discurso de sujeto se habla, es cómo nos vamos a ubicar respecto de que ese discurso ejerza o no una dominación sobre el otro. Uno de los que
siempre estuvo muy preocupado por esta cuestión y que Lacan lo retoma es Foucault. Foucault estuvo siempre muy preocupado por la cuestión, ¿no?, de que el discurso tomara y ejerciera una dominación sobre el otro, ¿no? Y en verdad no es algo que se resuelva, sino que me parece que lo interesante es saber que siempre estamos en ese peligro, ¿no? No es algo que se resuelva. Es decir, yo tengo un discurso que no va a ejercer dominación. No es así. Cualquier discurso puede ir a parar a ese lugar, sino que en todo caso, una de las cosas que dice Foucault y que Lacan retoma es que, bueno, hay algo que se puede hacer por el hablar o por el decir que es revolucionario y que es ético y que tiene que ver con estar avivados y advertidos que siempre podemos ir a parar a ese lugar, que con solamente estar avivados y advertidos ya es bastante. Entonces, ¿qué sería para el psicoanálisis devenir un sujeto? ¿No? Bueno, devenir un sujeto sería, en principio, aceptar esta cuestión de ser un ser hablante o un hablante ser, como decía Lacan, de estar dividido por la lengua, de poder aceptar esa división en acto, ¿no? Digamos, no es una aceptación de que sí, ya lo sé, lo acepto, sí, ¿no? Digamos, eso lo decimos todos. Después el asunto es más difícil. ¿No? Después, bueno, es más difícil. Me parece que otra cuestión que tiene que ver con esto de que el sujeto pueda operar desde un lugar que no sea de la dominación, tiene que ver con que si el sujeto acepta la división, o acepta los límites, podría decir, o acepta la castración, o acepta que su discurso no va a ser dominante, lo que toma es una distancia con el objeto, ¿no? Que es como cuando uno mira un cuadro, ¿no? Que lo mira a una distancia que ve otra cosa que si está muy cerca, a una distancia óptima. Toma distancia con el objeto y al tomar distancia con el objeto, el sujeto adquiere una libertad que si no, no la tiene. O sea que la única libertad, podríamos decir, que el sujeto tiene, ¿no?, tal vez sea poder de vez en cuando desprenderse, desalienarse, separarse, ¿no?, de algunos objetos y preguntarnos algo. Eso es lo que el psicoanálisis nos enseña. De vez en cuando una pregunta nos desbarata, ¿no?, el discurso, nos hace pensar en otra cosa, nos nutre de otro discurso. Uno de los peligros actuales, podríamos decir, en un libro muy interesante que se los recomiendo para leer, que se llama Los nuevos poderes, de Simona Forti, Repensar el mal hoy, así se llama el libro, Los nuevos poderes, Repensar el mal hoy. Es un libro de filosofía política, pero muy interesante, donde toma Lacan, toma los filósofos. Una cuestión que están investigando actualmente es cómo un discurso puede tomar poder en una forma donde otros no se den cuenta, porque lo que está en juego es la indiferencia, ¿no? Cuestión muy sutil, es decir, no es con la declamación, ¿no? No es con los argumentos, sino es con la indiferencia. La indiferencia sabemos que es una prima hermana del odio, podríamos decir, ¿no? Entonces,
es una advertencia interesante que así como un discurso se cierra sobre sí mismo y hace un uno consistente y cree tener toda la verdad, un discurso que se hace en el otro extremo, totalmente indiferente, puede tener el mismo poder, ¿no? Digamos, puede ubicarse en el mismo lugar. ¿Y qué sería un discurso de la indiferencia? Un discurso donde las cosas no tienen sentido, ¿no? Donde esto no vale la pena, lo otro no tiene sentido, digamos, pero, a ver, es un discurso que deja caer todo, hasta el sujeto. ¿Se entiende? El sujeto puede caer por ese vacío, ¿no? Que es el vacío de la indiferencia. Esto no tiene sentido, lo otro para más adelante, lo otro después lo vemos, lo otro es para después, ¿no? Es un futuro que no llegaría nunca, pero el sujeto va ahí en ese futuro que no llega nunca, es decir, se va por ese, podríamos decir, por esa barranca, cae como sujeto, digo, porque ahí no hay ideales, no hay un deseo que se abroche algo, no hay un futuro, ¿no? Entonces son nuevas formas, dice ahí Simona Forti, en uno de los últimos capítulos, son nuevas formas de discurso, ¿no? Que bajo la forma de la indiferencia pueden provocar una consistencia. Entonces, a mí a mí este tema me interesa, por eso hablo de esto, pero me interesa porque me parece que sirve para pensar, porque nosotros que nos dedicamos a escuchar, ¿no? Y que escuchamos a tanta gente y a tantos otros, conviene estar advertidos, no solo desde dónde estamos escuchando nosotros, sino desde dónde nos está hablando el otro, ¿no? Desde dónde nos habla. Más allá de que, sin tener un prejuicio, ese desde donde nos habla es el discurso que se tiene que desplegar, por supuesto, ¿no? Pero bueno, pudiendo pensar algunas cuestiones del discurso, tal vez no sea un poco más fácil. Son otros modos de hablar, a lo mejor ustedes lo escucharon hablar, bueno, el discurso del amo, el discurso, ¿no?, del saber, bueno, son otras formas de poder hablar de eso. Ahora, ¿qué es lo peligroso de ese tipo de discursos? Que no arma lazo social, ¿no? Entonces, ¿y por qué no arma lazo social? Porque no se puede agujerear nada en ese tipo de discurso. Sea por la consistencia que toma, o sea por la indiferencia, no hay caída del objeto, no hay posibilidad de agujerear nada. Entonces no arma lazo. Cuando algo no arma lazo, no hay posibilidad de colectivo, ni hay posibilidad de agrupamiento, ni hay posibilidad de multitud, ni hay posibilidad de nada. Hay varios locos sueltos, digamos, ¿no? Cuando, en el sentido de si no hay posibilidad de lazo social, ¿no? Entonces, ¿por qué el psicoanálisis, fíjense, con la cantidad de años sigue siendo revolucionario? Porque el psicoanálisis, al poner como cuestión política en el centro el síntoma, el sujeto que dice, el que habla, el que sueña, el que tiene ideales, el que también se castiga, el que también es monstruoso, etcétera, etcétera, lo que hace es desplegar qué tipo de lazos se establece. Y en todo caso, el que no los puede establecer, poder colaborar a establecer alguno, a trenzar alguno. A mí me parece que esto es lo que podríamos nosotros pensar como estar advertidos, ¿no?, en los discursos más actuales, ¿no? Poder estar advertidos de cuándo un discurso no hace lazo social.
Mientras esté, podríamos decir, la conversación, la cuestión del ser hablante, la discusión, la protesta, digamos, todas aquellas manifestaciones que tenga el sujeto por decir, bueno, estamos dentro del campo, ¿no?, del lazo social. El asunto es cuando eso no sucede. Bueno, me parece que el lazo social es lo que nos anuda, por otro lado, ¿no? Es lo que hace que, qué sé yo, nos juntemos en torno a algo, ¿no? Por algún lazo en que estamos hoy acá, ¿no? Como estamos en tantos otros lados. Y me parece que si el psicoanálisis de alguna manera no trabaja en favor del ser hablante como política y no trabaja en relación a la construcción del lazo social, yo diría no sirve para nada, es un bla bla, ¿no? Para mí, digamos, diría que es un bla bla, no porque no sirva para, pero me parece que si tuviera que decir como en la cuestión más fina, ¿no?, de qué se trata que el psicoanálisis opere, me parece que tiene que ver, bueno, lo entiendo con eso. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Esto es como preguntarnos si hay digamos, cuando nosotros estamos en el campo de lo individual y en el campo del consultorio, es una cosa quien está fuera de discurso. El asunto es cuando ese es un discurso que está fuera del consultorio, en el campo de lo social que esté fuera de discurso. No es el mismo peligro, podríamos decir. ¿Se entiende? Entonces, me parece que lo importante en relación a poder pensar la cuestión del sujeto tiene que ver, nos sirve para, o yo lo entiendo así, ¿no?, que nos sirve para operar en la cuestión individual dentro del consultorio y también para operar en otros lugares, porque no necesariamente los lazos sociales se establecen, ¿no?, en un ámbito analítico, ¿no?, se establecen por fuera también. Ahora, no hay posibilidad de ese lazo social sin que exista el semejante, y decíamos que no hay semejante si no hay un pasaje de ese 2 a 3. Bueno, y muchas veces ese de 2 a 3 solo se logra en un análisis. Muchas veces solo se logra en un análisis. Entonces, creo que pensar estas cuestiones más desde la lógica del discurso nos puede incluso servir para pensar después cuestiones políticas. Es decir, si uno piensa en la lógica del discurso y la desmenuza un poco, después puede pensar, bueno, en esta política de salud, ¿no?, por ejemplo, ¿a qué sujeto o está en juego el sujeto? ¿Qué sujeto estamos tomando? El sujeto de la filosofía, el sujeto enfermo, el sujeto que diga, ¿qué sujeto, qué concepción de sujeto tenemos en esta política? ¿No? Para saber, digo así, cuando decimos, bueno, a quién uno le habla, ¿no?, y saber desde dónde y a quién le habla, bueno, si pensamos en la lógica del discurso, podemos, me parece, pensar después nos puede ayudar a pensar ciertas cuestiones en relación a la política. De todas maneras, hay algo que diferencia, ¿no?, a lo que hace lo político del psicoanálisis, en tanto ser hablante, a lo que hace la política, que es que
lo que decía un poco al comienzo, ¿no? Que la política tiene que ver con alguna acción donde alguien decide o tiene las herramientas por consenso de decidir acciones sobre un colectivo, ¿no? Es decir, que eso se juega en un campo de fuerzas, de poder, ¿no? Eso es una acción política. Lo político del psicoanálisis no tiene nada que ver con eso. Por eso distinguía que no se juega en un discurso de poder, es todo lo contrario, no hay un campo de fuerzas. El campo que atraviesa eso es el campo del amor de transferencia, ¿no? O de la transferencia de trabajo, de la transferencia amorosa en un tratamiento, o sea que no es lo mismo, por eso lo político que la política. Ahora, sí, el psicoanálisis puede servir, ¿no?, para acotar en la política, o podría servir el psicoanálisis para acotar en la política el exceso del discurso de poder. Si se pudiera, digo, cuando el poder se vuelve uno o se vuelve excesivo, bueno, tal vez una lectura, ¿no?, psicoanalítica puede regular un poco ese goce, ¿no?, vaciar un poco esas fuerzas de poder para reencauzarlo en el trabajo, ¿no? Bueno, eso sería, por ejemplo, lo que, qué sé yo, muchas veces hace, hoy hablábamos con Adriana, el campo de trabajo que los jóvenes psicólogos tienen, sería lo que puede hacer una lectura institucional, por ejemplo, ¿no? Psicología institucional puede hacer una lectura en este sentido, que son valiosísimas, ¿no? De cómo se juega, por ejemplo, el campo de poder qué sé yo, en un hospital, en un servicio, en una escuela, ¿no? Y modificar algo de esas fuerzas de poder para que algo circule y se regule de otra manera y tenga mayor efectividad. Bueno, ese es el aporte que me parece que es muy valioso, que esta concepción de sujeto le puede dar a otros discursos. Del mismo modo que otros discursos nos pueden dar también a nosotros, ¿no? Qué sé yo, la filosofía, la antropología, etcétera. Bueno, un poco era por acá lo que a mí me interesaba transmitirles. Otra cosa también interesante que me parece que es importante es que que siempre conviene que, digamos, aunque sea la masa o la multitud, tenga un borde, es decir, tenga una ideología, es eso, es algo que le hace borde a una masa, ¿no? Y bueno, pensamos desde acá, o pensamos hasta acá, o pensamos desde este lugar, ¿no? Digamos, es algo que le da una identidad, podríamos decir, cierta dignidad, ¿no?, al sujeto, cierto borde, ¿no? No es una cosa ilimitada, porque si no estuviese eso y se jugara las fuerzas de poder, imagínense que eso sería sin ningún borde y sin ningún límite. Bueno, de esos ejemplos en la humanidad hay, ¿no?, sobradamente, y nosotros tenemos en nuestro país. Así que, bueno, a mí me pareció interesante hablar de esto porque nos conviene por ahí pensar en los desvíos que se producen, ¿no?, en el discurso. ¿Cuándo se producen esos desvíos? ¿Cómo poder a lo mejor entenderlos? ¿Desde dónde? Sin juzgarlos, sino entenderlos, ¿no? Porque lo más fácil o lo que primero nos sale, no sé si lo más fácil es ponernos en un lugar que no sea el de semblante, ¿no?, para dejar jugar eso a ver cómo es la lógica, sino responder a eso desde un lugar que generalmente es el lugar del prejuicio. Entonces, bueno, me parecía por ahí interesante plantearlo desde acá y bueno, hasta acá y cualquier cosa después seguimos charlando. Bueno.